Religiones chinas. En esta presentación hablaremos un poco de su contexto geográfico, cuál ha sido el desarrollo de sus costumbres dentro de su contexto histórico y por último trataremos características fundamentales de sus doctrinas. No podemos hablar de las religiones sin antes recordar algunas generalidades. La República Popular China, con su capital Pekín, es el país más poblado del mundo y está ubicado en Asia Oriental. Además, es la primera potencia económica del mundo y está regida por el Partido Comunista. Posee al oeste la barrera del Himalaya, estepas desérticas al norte y al sureste el Océano Pacífico. Tiene 3 grandes ríos que la dividen, el amarillo, el Yangtze y el Xinjiang. Dentro de sus tradiciones, el culto a los antepasados representa una práctica sagrada y se define como los rituales y prácticas vinculadas con el entierro y la conmemoración por nombre de ancestros apicales de grupos de parentesco, teniendo en cuenta que para ellos un espíritu ancestral no es considerado una especie de ser nebuloso, una presencia mística personificada. Es considerado un nombre unido a una reliquia y representa una validación ritual de la ascendencia de un linaje y su intervención mística en asuntos humanos. Inicia en el periodo neolítico. Conforme a las jerarquías sociales se comenzaron a establecer y se le empezó a dar un manejo diferente a los aspectos relacionados con la muerte, a la cual se le empezó a rendir culto. Esto se demostró por medio de hallazgos arqueológicos de objetos de cerámica y piedra en el Neolítico terminal. Se comenzó a apreciar que dicho culto pasó de prácticas de grupos colectivos a prácticas específicas para ancestros individuales y con cierto rango social, hasta llegar a instaurarse como ritos de veneración con instituciones políticas y fortalecimiento de la estratificación social. Durante la Edad de Bronce surgieron las dinastías, en las cuales los rituales de conmemoración se practicaban durante y después de las ceremonias fúnebres y cerca a las tumbas, lo cual se constituyó como un culto religioso institucionalizado. Durante el Shang tardío, las escápulas de animales y caparazones de tortuga fueron los registros del sistema de escritura más temprano y reflejaron las prácticas adivinatorias que usaban los reyes para invocar a los espíritus de los ancestros, pronosticar la lluvia, cosechas y tomar decisiones gubernamentales vitales, o realizar rituales de sacrificios a sus antepasados. En los finales del Shang se instauraron los rituales, por ejemplo, el Liao, donde quemaban leña para que su humo se elevara hacia los antepasados, el Shen, donde sumergían ofrendas animales al río, y por último el Mai, donde realizaban sacrificios animales y humanos, enterrándolos en el suelo. Durante la Edad de Bronce y en los registros de los textos oraculares se encontraron los nombres del templo, que era una lista de ancestros a quienes se les rendía culto con una secuencia de 5 rituales que realizaban a lo largo del año. Esa liturgia le dio lugar al calendario chino tradicional. Los documentos históricos como el Libro de los Ritos constatan que las celebraciones de fiestas tenían el propósito de crear un nuevo espíritu con el cual comunicaban las bendiciones a su descendencia y ellos los ayudarían y protegerían. Actualmente en China lo típico es observar que se realizan celebraciones con fiestas familiares, donde el color de luto es el blanco, pues consideran la muerte como el paso a otra vida. En estas ceremonias le entregan al alma del difunto provisiones para el camino, pues los espíritus de sus antepasados requieren las mismas cosas materiales que necesitaban en vida. Además, su imagen es ubicada en un altar doméstico, junto a los dioses del hogar. Como antepasado de la familia es honrado y venerado. Ahora vamos a comentar los aspectos fundamentales de las doctrinas chinas. Confucio fue un hombre que vivió en la época feudal, dedicó su vida a resolver el problema político e intentar fundar una razón que dominara tanto la naturaleza como los hombres. Esto lo realizó usando libros clásicos, los libros escritos por pensadores anónimos de la tradición china. A estos les dio una nueva interpretación con sentido ético. Algunos de los rasgos del confucianismo son
Rectificación de los nombres. Indica que para que exista un orden en la sociedad, cada individuo debe cumplir con sus responsabilidades según la función que desarrolle en la estructura social. La virtud de la justicia es el deber del hombre de realizar acciones que deben ser hechas por sí mismas y que no solo incluye lo visible, pues hay cosas que pueden aparentar ser justas, pero en realidad no lo son. Por otro lado, la benevolencia es la esencia material de esos deberes y se basa en el amar a otros cumpliendo dichos deberes. El conocimiento Ming es hacer caso omiso del éxito y fracaso externo, pues este es inevitable y es un decreto del cielo, pues este es inevitable y es indispensable para el perfeccionamiento. Por último, la piedad filial consiste en respetar todo lo perteneciente al mundo de los padres, venerar la tradición y lo antiguo, para darle a la sociedad una estructura organizada en forma piramidal, regula las relaciones entre superiores, iguales e inferiores, impulsó nuevamente el culto a los antepasados, pero rechazando las supersticiones al considerar estas irrelevantes en las tomas de decisiones. Gracias a las enseñanzas de sabiduría, compasión, equidad y verdad de Buda, se cree que el budismo se propagó de manera rápida por el mundo. A diferencia del confucianismo, tanto el budismo como el taoísmo buscan enseñar la irrealidad del universo. El budismo tiene unas creencias basadas en el hinduismo. Para ambos existe la transmigración de almas y el karma, pues cada encarnación va a ser determinante para la siguiente. Su base diferencial es que para el budismo no existen los dioses, sino que cada acto implica una recompensa o castigo por sí mismo. Se divide en dos grandes categorías. La Hinayana es la más cercana al budismo original de India, que tenía como último fin obtener la iluminación a través de la aniquilación personal para no reencarnar. Esta se vio afectada por la desintegración política y social, por lo que el budismo mahayánico, al llegar hacia Central, varió con el propósito de retardar el proceso para llegar a Buda luego de muchas reencarnaciones. Así, logró propagarse por China y una vez allí continuó su evolución hasta generar una fusión con su idiosincrasia y cultura. El taoísmo surge de pensamientos filosóficos modificados al contacto con la vida en sistemas religiosos. Considera que los preceptos confucianos son superficiales y extrínsecos, no se preocupan por buscar el puesto del hombre en el universo, y dirigen su atención al interior, al inculcar que ninguna victoria tiene tanto valor como lo tiene la victoria sobre sí mismo. Es pensar en el perfeccionamiento propio, no admite ningún dios personal. Antiguamente ignoraban por completo la vida ultraterrena. Afirmaban que la personalidad humana acababa con la muerte. No existe la muerte, de igual forma que no existen los contrarios. El taoísmo posterior, debido a la influencia que tuvo del budismo, postula un infierno negro y un paraíso con una asamblea celeste de inmortales. Por tanto, encontramos una gran diferencia de este con el budismo e hinduismo. El taoísmo no cree en la teoría de transmigración de almas. Creen que todo ser se compone de materia divisible, energías y fuerzas, y que con la muerte estas retornan para emanar nuevas existencias, y por ello se genera una transformación eterna en el cosmos. Esa transformación es el Tao. Su fuerza arrastra las cosas en impulsos y estados eternamente. Es decir, un individuo nace a partir del todo, asume una forma transitoria y al morir vuelve al todo. El Tao es lo que fundamenta la existencia y su carácter es eterno. Representa el modo en el que suceden los acontecimientos en el universo, el Tai Ji Tu. Son cualidades comunes a los fenómenos que ocurren. No se pueden identificar con nada concreto sin perder su carácter universal. El yin y yang son dos principios opuestos, pero no son antagónicos. Son mutuamente dependientes, por lo cual permanecen en un equilibrio fluctuante y dinámico, pues si uno crece, el otro disminuye, y ambos se gestan en el opuesto. Representan el carácter relativo de las transformaciones, las cuales se observan desde una perspectiva diferente en cada uno. En caso de que ese equilibrio irregular se rompa, sucederán cambios evidentes, enfermedad y muerte. Todo esto se traduce en 5 principios fundamentales. La oposición e interdependencia sucede cuando una cualidad implica otra, de manera que al mencionarlas expresa su contrario, es decir, lo bajo se clasifica como yin y lo alto como yang. El crecimiento y decrecimiento, al ser mutuamente dependientes,
son expresión y consecuencia de un equilibrio que es fluctuante. Si uno crece, el otro debe de crecer. Y de no ser así, se produciría una progresión positiva o negativa, fuera de control. Este principio es la manifestación del cambio. En esta dinámica, crecer significa reforzar, ganar y fortalecer, mientras que decrecer implica debilitar, perder y disminuir resistencia. Por último, la intertransformación, como ya se había mencionado, dentro de ese equilibrio, la capacidad de transformarse la una a la otra son esenciales en el proceso de transmutación. Por ello, la intertransformación expresa lo fundamental del cambio. Es así como a grandes rasgos podemos tener una mirada objetiva de cuáles son las creencias y religiones de China. Muchas gracias por su atención.